Bueno, el segundo problema que vamos a realizar es calcular la fuerza electrostática neta sobre la carga Q3 que se muestra en la figura, dado las cargas Q1 y Q2. Entonces vamos allá, la fuerza neta sobre la carga Q3. Tenemos acá el esquema y los datos de nuestra figura. Entonces tenemos acá la carga 1 que es igual a menos 72 microculumbios, la carga 2 que es igual a 45 microculumbios y la carga 3 que es igual a 50 microculumbios. Entonces, en esta parte tenemos dos fuerzas que vamos a hallar de la carga Q3 que hace hacia la carga Q1 y Q3 hacia la carga Q2, que es lo que sucede con ellas. Entonces, lo primero que tenemos es la fuerza 3,1, que sería de la carga Q3 a la carga Q1. Acá vemos que la carga Q1 es de signo negativo y la carga Q3 es de signo positivo. Entonces, cuando las cargas son de distintos signos, estas se atraen. Es lo que vemos acá en este proceso, que la carga Q3 se atrae hacia la carga Q1, entonces vemos acá esta diagonal, que esto es lo que significa este vector. De la carga Q3 hacia la carga Q2, ambas cargas son positivas, por ende estas se repelen. Entonces, ¿qué hace la carga Q3? Se repele, o sea que toma hacia el eje Y, ya que son positivas. Bueno, para calcular la fuerza neta electrostática de la carga Q3, entonces debemos mirar qué datos tenemos en el ejercicio. Acá nos dan el dato o el valor de la carga Q3, que es 50 microculumbios, el valor del Q2, que es 45, y el valor de la carga Q1, que es 72. De este triángulo sabemos que este lado mide 40 centímetros y este otro lado mide 60 centímetros. Esto es un triángulo rectángulo, ya que este ángulo tiene 90 grados. Entonces, como vamos a trabajar sobre la carga 3 con respecto a la carga 1 y a la carga Q2, entonces verificamos qué reacciones o qué interacciones hace la carga Q3 sobre la Q1. Entonces, la carga Q3 sobre la Q1, como son cargas distintas de signo contrario, la Q3 es positiva y Q2 es negativa, entonces estas cargas se van a atraer. Por ende, Q3 se atrae hacia Q1 y esta sería la diagonal que vemos acá, que esta sería la fuerza 3,1. Sobre la fuerza 3,2, que sería Q3 sobre Q2, ¿qué interacción hacen? Porque las cargas son del mismo signo, entonces estas cargas se repelen. Por ende, la carga Q3 continúa sobre el eje Y, entonces iría hacia arriba, entonces quedaría de esta manera. Entonces sería la fuerza 3,2. Mirando, para poder desarrollar este problema debemos tener el ángulo de este triángulo. Como no sabemos el ángulo de este triángulo, debemos ir a utilizar una función trigonométrica, que es tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejando teta sería teta es igual a tangente a la inversa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acá tenemos el cateto opuesto al ángulo, que sería 40 centímetros, pero lo vamos a pasar a metros, que sería 0,4 metros, y este lo pasamos a 0,6 metros, que sería el cateto adyacente. Entonces me quedaría tangente igual al tangente inversa es igual al cateto opuesto, que sería 0,4 sobre cateto adyacente, que sería 0,6 metros. Esto me daría tangente es igual,
el ángulo sería igual a 33.6 grados. Este sería nuestro ángulo. También podemos mirar que no tenemos acá una distancia de la hipotenusa. Entonces, digamos, no tenemos esta distancia entre Q3 y la distancia de Q1. Entonces, esta también la debemos hallar. ¿Qué forma utilizaremos para hallar esto? Pues utilizamos la fórmula de Pitágoras, que sería que hipotenusa es igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, acá sería hipotenusa, como tenemos el valor de los catetos, sería hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 0.4 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. Esta operación nos da el valor que necesitamos acá de la distancia entre Q3 y Q2. Entonces este valor nos da 0.72 metros. Entonces este es el valor que nosotros obtenemos utilizando la fórmula de Pitágoras. Para hallar la magnitud de la fuerza 3.1 utilizamos la fórmula de Coulomb. Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar la fuerza 3.1 con los valores anteriores o los datos que tuvimos en el ejercicio en la figura? Entonces, F3.1 es igual a la constante, que es 8.99 por la carga 1, que es 72 por 10 a la menos 6 colombios, por la carga 2, que es 50 por 10 a la menos 6 colombios, sobre la distancia, como la llamamos, nos dio 0.72 metros elevado al cuadrado. Entonces, esta operación nos da 62.430,55 por 10 a la menos 3, y corriendo la coma para que nos dé notación, nos da 62,43 newton. Entonces obtuvimos 62,43 newton, que sería la magnitud de la fuerza 3.1. Ahora vamos a hallar la fuerza 3.2, que es el mismo procedimiento para saber cuánto nos dio. Bueno, ahora vamos a hallar la magnitud de fuerza de 3.2. Entonces, utilizamos la misma fórmula de Coulomb y reemplazamos los valores. Entonces tenemos que fuerza 3.2 es igual a 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga, que es 45 por 10 a la menos 6 coulombios, por la carga 2, que es igual a 50 por 10 a la menos 6 coulombios. Entonces, sobre 0,4 metros al cuadrado. Este 0,4 es la distancia que hay entre Q3 y Q2. Entonces acá pues cambiaría entre Q2 y Q3. ¿Listo? Entonces hacemos estas operaciones, que nos daría 126.421,87 por 10 a la menos 3. Para que nos dé newton, que no les expliqué en el ejercicio pasado, es obteniendo coulomb por coulomb, nos da coulomb al cuadrado, entonces lo eliminamos. Metro por metro nos da metro al cuadrado, entonces vamos acá a cancelar metro al cuadrado y esto nos daría el newton, y esta sería la magnitud de la fuerza 3.2, sería 126.42 newton. Bueno, ya después de haber hallado nuestra fuerza 3.1 y 3.2, debemos verificar cómo actúan estas fuerzas. Vemos que estas no se pueden sumar entre sí, ya que tienen direcciones diferentes. Entonces, F3.1 tiene componente en X y tiene componente en Y, que lo que hacemos en este es diagramar o hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo hice de esta manera. Partiendo del origen, F1 3X
sería la primera componente y la segunda componente sería F13Y, que serían estos punticos que puse aquí. Acá tenemos el ángulo, ¿no? Y el ángulo que vamos a manejar acá es este mismo ángulo, el 33.6 grados, que fue el que hallamos. Entonces, para hallar las componentes de F31X y F31Y, entonces vemos que F31 es igual a F31X más F31Y. Entonces, para hallar la componente en X, que sería esta, entonces vamos a tomar la función de coseno de teta, que sería igual a, coseno de teta del ángulo, que sería 33,6 grados. Esto sería igual a la fuerza 31X sobre 62,43 newton, que fue la fuerza que nos dio, la magnitud que nos dio de la fuerza 3,1 del ejercicio anterior. Esta sería la componente en X. Resolviendo esto, nos da que la fuerza 31X es igual a 62,3 newton por el coseno de 33.6 grados, y esto nos da que la componente en X nos da 51,99 newton. Esto lo aproximo a 52 newton. Esta sería nuestra componente en X. Ahora vamos a sacar la componente en Y, que utilizamos el seno del ángulo, que sería 33,6 grados. Esto sería igual a F31Y sobre 62,43 newton, que esta fuerza es la que nos dio acá en F31. Entonces, despejando esto, nos da que F31Y es igual a 63,43 newton por el coseno de 33.6. Haciendo esta operación nos da que F31Y es igual a 34,54 newton. Este negativo porque esta componente nos va hacia abajo del eje Y. Entonces esta componente nos da negativa y la componente anterior de F31X nos dio positivo. Bueno, ahora vamos a realizar para la fuerza 3,2. Hacemos el mismo proceso, verificamos en nuestro diagrama de cuerpo libre qué fuerzas están actuando sobre el eje X. Como vemos en el diagrama, no hay fuerzas actuando. Y vemos que las fuerzas en el eje Y solo tenemos la fuerza 3,2Y, que fue la fuerza que ya anteriormente habíamos hallado, que nos dio 126,42 newton. Ahora lo que vamos a realizar es la sumatoria de las fuerzas en X, que sería igual a 52 newton más 0, que sería esta fuerza que no hay. Por lo tanto, esto
nos daría igual a 52 newton. Ahora hacemos las sumatorias de fuerzas en Y, que estas serían la fuerza que hallamos anteriormente, que sería menos 34,54 newtons, que fueron de las componentes, más la fuerza 32Y, que vemos que es positiva, que sería 126,42 newton, y esta sumatoria de las sumatorias de fuerzas en Y nos daría 91,88 newton. Esto sería para fuerza la componente I y la componente J. Entonces esta sería nuestra sumatoria en Y nuestra sumatoria en X. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza resultante entre estas. Para esto necesitamos la siguiente fórmula. Bueno, la fórmula que necesitamos para hallar entonces la fuerza neta es igual a Fx más Fy, que fueron las componentes que anteriormente calculamos, y esta sería fuerza es igual, reemplazamos los valores, 52 newton con el vector I más 91,88 con el vector J. Entonces la magnitud de la fuerza neta sería utilizar esta fórmula, que sería elevar la primera, que es Fx al cuadrado, más la segunda, que sería J, 91,88 al cuadrado. Desarrollando esta operación en la calculadora nos da que la fuerza neta de la carga Q3 sería 105,57 newton. Este sería el resultado a nuestro problema, que es el cálculo de la fuerza neta.